Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Siendo las 19:30 horas del 11 de agosto del 2014, tengo el gusto de abrir la sesión ordinaria número 202 de la Academia Nacional de Arquitectura, Capítulo Monterrey. Académicos eméritos de número, arquitectos, profesores y estudiantes de arquitectura que nos honran con su presencia, así como miembros de nuestra comunidad. En especial al arquitecto Julio Gaeta, quien nos visita desde la Ciudad de México. Muchas gracias. Agradecemos como siempre a todos los amigos de la Academia que se suman al esfuerzo de formar una sociedad más informada y participativa que desarrolle, defienda y demande una mejor ciudad. Para disfrutar mejor de nuestra sesión, les pedimos que apaguen sus celulares y que permanezcan en sus asientos hasta que concluya el evento. Iniciaremos con la relatoría de la sesión anterior. Cedo la palabra al arquitecto Benjamín Valdés, cronista de este capítulo. Muy buenas noches, bienvenidos. Esta es la sesión del 2 de junio de 2014 de la Academia Nacional de Arquitectura, Capítulo Monterrey. Inicia la sesión nuestro amigo el arquitecto Álvaro Chapa, hablando de las ciudades y sus banquetas y haciendo un recorrido con un grupo de alumnos para diagnosticar el problema. Nos habla en este trayecto de análisis de la problemática, el uso y funcionamiento que se da a cada caso y sus ejemplos. También se mete de lleno a un estudio de campo, donde abundan detalles de cada uno y las diversas problemáticas que aparecen en nuestras ciudades, terminando por proponer soluciones que a juicio del arquitecto es lo que debería hacerse para iniciar la solución a todos los males que crea a la ciudad un muy mal manejo de esta importantísima vía de acceso y tránsito. Llegando con esto a señalar la necesidad de que sean estas caminos seguros al peatón. También divide la responsiva de que éstas funcionen y estén en buen estado, siendo la primera instancia las autoridades gubernamentales, luego los usuarios y finalmente los dueños de los predios colindantes. Toca el turno al ingeniero Moisés López, al que recibimos con cierto escepticismo dada la aridez del tema que nos propone. Sin embargo, conforme se va adentrando, nos convence y cautiva, dando un largo recorrido en cifras, porcentajes y gráficas comparativas. El ingeniero determina algo sustantivo al decir que los espacios públicos se definen por vínculos de asociación y compromiso mutuo de una multitud. También señala que estos vínculos se transforman pudiendo debilitarse o diluirse, generando, en algunos casos, disputas extremadamente violentas. Como otros de los conferencistas anteriores, toca el tema importantísimo para las ciudades del transporte público, donde lo vincula con el espacio público necesariamente y menciona la regulación necesaria, la evolución de las tarifas, los valores de mercado, los factores de eficiencia, costo y cómo se puede dar un buen servicio sin pérdidas como las que mencionan los transportistas locales. Asimismo, señala que el costo de este es 10% de los ingresos al usuario en los mejores casos, sin embargo sabemos que siempre es más alto en nuestra área metropolitana. De lleno, entra en los detalles de eficiencia-costo, los tiempos de viaje de usuarios del transporte público y automovilistas, y de las necesarias políticas públicas dirigidas a la movilidad, donde es necesario recuperar los espacios públicos y su movilidad en conjunto con un sistema integral de transporte. Finalmente, habla de un imprescindible marco legal donde estén involucrados los organismos colegiados correspondientes, las ONG y la ciudadanía. Termina su conferencia dejándonos un agradable mensaje de que no siempre las gráficas y estadísticas son áridas. Gracias. Gracias, Benjamín. Estamos viviendo un momento muy particular en la historia de nuestra ciudad y de nuestro país.
El modelo urbano que hemos venido desarrollando en los tiempos modernos nos ha dado como resultado ciudades parcialmente funcionales, no incluyentes, desarticuladas, poco planeadas, y la poca planeación que hemos logrado ha sido sistemáticamente desatendida. Nuestras reglamentaciones, buenas o regulares, han sido constantemente violadas no solo por nuestros gobernantes, sino también por los propios ciudadanos. Hasta hoy hemos permitido que algunos depredadores se apoderen de la ciudad y hagan negocio con ella, negocio que no beneficia a la mayoría de sus propietarios, que somos los ciudadanos. Estamos viviendo un momento de despertar de la conciencia social en el mundo entero, y Monterrey no es la excepción. Prueba de ello es el nacimiento y fortalecimiento de muchas organizaciones que están levantando la voz y ejerciendo el derecho ciudadano de exigir con educación y argumentos válidos que enderecemos el camino, que conservemos el valioso patrimonio natural, histórico, arquitectónico, social y humano que tenemos. El compromiso debe ser de todos. Cada ciudadano tiene la facultad de exigir y la obligación de respetar. Y somos los arquitectos, quienes además tenemos el deber y la responsabilidad, por la educación recibida en nuestra facultad, de comprometernos a cuidar y ser parte del sano desarrollo de las ciudades, como los médicos en su juramento de Hipócrates. Además, somos responsables de compartir con los que nos rodean la doctrina del urbanismo como herramienta para lograr una vida mejor, para que seamos todos, sin excepción, sin importar la profesión o el género, los que construyamos la ciudad que deseamos y merecemos. La Academia Nacional de Arquitectura ha sido el espacio donde se comparten ideas y tenemos la oportunidad de debatir contrastando diversas opiniones. Les agradezco y los felicito a todos los aquí presentes por su activa y constante participación en este espacio. En esta ocasión, me imagino yo por el regreso a clases, no tenemos el lleno total que hemos tenido en las pasadas sesiones, pero los invito a que compartan esta experiencia y que inviten a todas las personas a que se sumen a este esfuerzo que de verdad debe ser de todos. Le agradezco al arquitecto Julio Gaeta haber aceptado la invitación a estar aquí con nosotros esta noche. A continuación, el arquitecto Pablo Ferrara, secretario de nuestro capítulo, nos presentará una breve semblanza de nuestro invitado. Julio Gaeta es mexicano-uruguayo, nacido en Montevideo, Uruguay. Es doctor en arquitectura en el área de teoría, historia y crítica de la arquitectura por la Universidad Federal de Porto Alegre, Brasil, y arquitecto por la Facultad de Arquitectura de Montevideo, Uruguay. Es creador artístico por el Sistema Nacional de Creadores Artísticos de México, FONCA Conaculta, con beca otorgada en los periodos 2007-2011 y 2011-2014. En ambos proyectos, el foco es la arquitectura y el espacio público, siendo su proyecto actual Mapeo del Espacio Público en Ciudad de México. En 1991 funda y dirige hasta el año 2004 la editorial y Centro de Investigación en Arquitectura El Arca. Desde esta plataforma lanza 3 colecciones de revista, monografías y guías. Es autor y coautor de más de 100 títulos publicados en temas de arquitectura y ciudad. Es arquitecto y docente e investigador con 30 años de experiencia. Actúa como profesor invitado y conferencista en distintas escuelas e instituciones de arquitectura en América y Europa y se desempeña actualmente como profesor titular en proyectos y coordinador de los talleres verticales en la Universidad Iberoamericana. Es el director académico del Future City Manager y del Laboratorio del Siglo XXI. Programas de máster realizados en asociación entre la Universidad Politécnica de Cataluña y la Universidad Iberoamericana México-Barcelona.
Es el director del taller de verano Tierra Agua Venecia, realizado anualmente en asociación con la Escuela de Arquitectura de Venecia. Desde el 2001 radica en México. En un primer momento participa en importantes proyectos y concursos en asociación con Javier Sánchez y poco después, junto a Louis Springal, funda Gaeta Springal Arquitectos. En este momento se encuentran en desarrollo más de 20 proyectos de distintas escalas y programas. Entre sus obras realizadas y más reconocidos se encuentran 4 casas LCC, Casa Taller GS, Torres Siroco y Mistral, Plan Maestro del Nuevo Sur y Proyecto Fase 2, Proyecto para la Nave Menor de la Merced y el Memorial a las Víctimas de la Violencia en México. En los últimos 2 años se organizan 4 concursos nacionales y abiertos en México. Gaeta Springal participa en ellos y obtienen el segundo lugar en 2 de ellos y el primer lugar en los otros 2. Estos últimos, Memorial a las Víctimas de la Violencia en México y el concurso nacional para el Pabellón de México en la Bienal de Venecia. Se construyen y se constituyen en importantes eventos de la arquitectura reciente en México. Julio Gaeta y su socia Louis Springal se convierten entonces en los curadores y diseñadores del Pabellón de México en la 14ª Bienal de Arquitectura de Venecia. Actualmente, y a partir de la invitación de AEDES Berlín, la principal galería de arquitectura de Europa, sus proyectos se exhiben en una exposición individual titulada Building in the Metropolis MX. Bueno, pues demos la bienvenida a nuestro invitado Julio Gaeta. Buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación a la Academia Nacional de Arquitectura, capítulo Monterrey. Feliz de estar en esta ciudad. Es una ciudad que desde que estoy aquí en México, que son 12 años que estoy aquí, siempre me ha tocado por suerte venir. Tengo buenos amigos aquí, siempre es un placer. En el 2003, cuando recién estaba, hacía poco menos de un año que estaba aquí, me tocó hacer un proyecto para el Seguro Social y fue una de las principales obras y yo diría que fue uno de los motivos por los cuales este movimiento, que siempre es duro, ¿no? El salir del lugar de uno tiene que ver con los territorios, tiene que ver con las pertenencias, con las identidades, temas todos inherentes a la arquitectura, por cierto, pero también tiene que ver con la vida. Entonces creo que Monterrey en esta parte biográfica tiene mucho que ver. Les voy a mostrar una selección de trabajos. Traigo mucho material, pero lo vamos a pasar rápido. Me encantaría que al final pudiéramos hacer un diálogo. Y esto es... me gustó este título, Pensar y Hacer en la Ciudad, porque tiene que ver con lo que estamos ahora exponiendo en Berlín, porque tiene que ver también, siempre uno pone, cuando nos piden títulos, en realidad son títulos que tienen que ver con lo que uno está haciendo en ese momento, ¿no? Y cuando a mí me piden el título de esta exposición en Berlín, también tuvo que ver con eso, ¿no? Construir en la ciudad. Y justo estamos poniendo 3 obras en esto que son fragmentos de 3 obras, un espacio público, unas viviendas privadas y una vivienda colectiva en gran escala, unas 400 viviendas en Santa Fe. Entonces me gustó, aparte de la composición gráfica, estética, el poder jugar con estas distintas escalas que de esos en gran parte se trata en la ciudad. Arranco con esta primera vista, que es una parte de un proyecto, pero es cómo nos posicionamos en esto de hacer ciudad suena pretencioso, más bien yo diría de contribuir en el hacer ciudad, ¿no? Y es como un ojo, es como casi el ojo del arquitecto, es un proyecto que estamos haciendo, que ahora lo voy a explicar, pero en realidad es primero ese primer posicionamiento que debemos tener, que es el ver, ¿no? el mirar con atención, el mirar con intención, ¿sí? Y entonces, en ese primer paso,
nosotros decimos que estudiar, mapear, reflexionar forman parte de esa primera lectura, el diagnóstico, ¿no? ¿Se puede sacar esto? Sí, ok. Entonces tiene que ver con ese primer posicionamiento. Y después a esto le sigue este otro estadio, ¿no? El idear, a partir de esta primera lectura, de tener esa visión de la ciudad, es que estamos en condiciones, digamos, de dar nuestra lectura, dar nuestro posicionamiento y por lo tanto crear. Pero es muy importante este primer estadio dividido en 3 partes, ¿no? Entonces, a partir de ahí es que creamos, y esto es un poco lo que nosotros poníamos como posicionamiento, ¿no? De pensar, crear. Estamos siempre hablando de una investigación previo al hacer, ¿sí? Y cuando construimos, que es el hacer, ¿no? Y en Berlín lo decíamos así, siempre construimos desde esto, ¿no? De hacer, pensar, hacer, pensar. ¿Por qué es eso? Porque siempre considero que, y lo insisto mucho en esto cuando estamos como docentes, insisto mucho en clase, o sea, no se puede, se dice que los buenos arquitectos, los grandes arquitectos, pensar en Louis Kahn, en Mies, por supuesto, siempre, después de hacer, lo que hacían era reconceptualizar, era como volver a hacer, ¿no? Volver a poner en crisis nuestras ideas, pero ya son ideas construidas, ¿no? Entonces, es muy importante esto, que uno, después que logra hacer, que es tan difícil en la arquitectura, pueda volver a posicionarse y decir, a ver, si hoy lo tuviera que hacer de vuelta, 5 o 10 años después, ¿cómo lo volvería a hacer? O cómo aceptó la gente, se apropió de este espacio, un espacio público, o el edificio, o cómo envejeció en términos técnicos. Entonces, de eso es un poco lo que queremos hablar, de eso es un poco lo que hoy traigo acá como materia de discusión, y de eso es un poco también lo que estamos mostrando en esta exposición que está en Berlín. Siempre hacer una exposición de uno es un trabajo muy, muy intenso, es algo que es una retrospectiva, tiene que ver mucho con lo psicoanalítico también, ¿verdad? Porque es como una narrativa y ver y pensar y elegir qué mostrar, de qué manera mostrarlo, hacer maquetas, no hacer maquetas. Y fue un ejercicio que la verdad nos llevó mucho tiempo, mucha angustia de la buena, ¿sí? Y el resultado es algo que nos produjo cansancio, nos produjo satisfacción también, y bueno, ahí está. Y por supuesto nos deja una enseñanza, cosas a rehacer, a repensar, cosas que ahora no haríamos y son proyectos de repente de hace 5 o 6 años que lo haríamos de un modo distinto. Concursos. Concursos es una práctica muy importante para nosotros. Es como yo diría que es una parte constante de la oficina. Siempre queremos estar haciendo concursos. ¿Por qué? Porque entre otras cosas es como ser fiel a los orígenes. Nuestra oficina nació por concursos, o sea, los primeros proyectos que nos llegan y nos permiten abrir la oficina fueron concursos privados, después fueron públicos, y por eso es que es como ser fiel a la historia, ¿no? Entonces, voy a mostrar algunos de estos últimos concursos que se mencionaban en la biografía, que estamos muy contentos. El 2014 ha sido un año para nosotros fantástico, pero esta historia arranca del 2012, que es el año del concurso del Memorial, concurso muy controversial, y con esa obra quiero terminar la ponencia de hoy. El concurso del 2014 se hizo un concurso urbano que se llamó Rescate Integral de la Merced. Esto fue a finales del 2013. En realidad es 2013, hay una falla ahí. El resultado se dio a fines. Es un proyecto que tomaba el mercado de la Merced y se trata de hacer una intervención fuerte, se llama rescate integral, nosotros lo interpretamos que era rescate integral, y entonces en ese integral nosotros nos posicionamos como que teníamos que ser radicales, buscar una solución y hacer una intervención fuerte. Y eso, según
porque uno cuando sale segundo pregunta por qué no salió primero, ¿no? Obvio. Entonces, cuando fuimos a ver por qué no salimos, y fuimos porque fuimos muy radicales. Entonces, resulta que el integral no había que tomárselo tan a pie de letra. Entonces lo que hacíamos, y esta fue la intervención que gustó, pero a la vez nos dejó en ese segundo lugar, que es un super lugar, ¿no? Hay un tema de movilidad muy fuerte para los que no conocen. Yo los invitaría a conocer. Es un fragmento de ciudad muy interesante en el centro histórico. Y nosotros hablamos de que uno de los temas era justamente que la calle, que tiene que ser para la gente, para los que van a comprar, para los locales, para la gente que vive aquí, tenía que recuperarse y entonces sacar todo lo que era el transporte de abastecimiento de la Merced y ponerlo bajo tierra. Y esto, que parecía, todo el mundo dijo, qué buena idea, pero no se puede hacer, fue lo que no nos permitió ganar. Entonces gana una intervención que es muy buena, un proyecto que es muy bueno, pero que no tiene operaciones como estas y es más de movimiento de ciertas piezas. Entonces, este fue un proyecto que fue muy interesante. Generábamos un espacio público con demolición, que hicimos todo el levantamiento de cuáles piezas se podían demoler, cuáles no, y entonces generamos un espacio público que después, como a modo de manto verde, se levantaba y seguía generando actividad comercial aquí. Un centro cívico también dábamos y generamos un elemento vertical que fuera un mirador con actividades, con programas sociales como ludoteca, biblioteca, en fin. Y después hacíamos todo un cinturón de vivienda en una zona que está muy degradada, que hay muchísimos problemas sociales, hay muchísima prostitución a toda hora del día, hay más en la mañana que en la noche, y entonces creíamos que el generar todo un cinturón de vivienda de una altura media de 12, 15 niveles podría estar regenerando y ayudando a toda esta zona. Entonces, en este concurso como decíamos, que fue una muy buena iniciativa por parte de SEDECO, de la Secretaría de Desarrollo de la ciudad, del gobierno de la ciudad, y el Colegio de Arquitectos, es que se hace esto, se generó mucha discusión en torno a eso, se trajo a todos los locatarios a discutir el proyecto, y este proyecto lo que hacía también fue un formato del concurso, fue un concurso muy interesante en el cual los primeros premios teóricamente iban a recibir después proyectos. Entonces el primer premio es el máster y nosotros ahora se nos dio la nave menor. La nave menor en realidad no es nada menor, son 10.000 metros cuadrados y entonces ahora estamos trabajando en la reconversión de esta nave menor. Esta es la nave mayor que lo está haciendo directamente la Secretaría, y la nave menor, que estos son 10.000 metros cuadrados, ahora estamos haciendo el diagnóstico también. O sea, lo bueno es que se generó este proyecto. Lo malo es que hay poco tiempo y hay un presupuesto ajustado, pero eso es parte también de nuestra profesión, ¿verdad? Los recursos siempre estar. Pero es muy interesante porque estamos ahora trabajando con los locatarios y viendo cuáles son los problemas más fuertes y tratando de que no nos quedemos solo a nivel de resolver instalaciones, que es el gran problema, sino también de poder llegar al nivel de arquitectura y que también exista una identidad, y entonces estamos queriendo tratar de traer ciertas ideas que teníamos en nuestro proyecto y poner un elemento mirador acá también y generar esta fachada y que la gente de acá empiece a sentir ese orgullo por ser parte de la nave menor. Estamos ahora en pleno desarrollo de esto y lo entregamos en 1 mes y medio el proyecto. Entonces estos son todos los problemas, ¿no? Desde cables de más, en fin, instalaciones, lugares con muchos problemas de salubridad, en fin, señalamos una lista de unos 15 problemas y vamos a ir atacando, haciendo prioridades. Aquí estamos, bueno, como parte de las láminas que estamos generando y discutiendo con ellos. Eso es parte también de lo interesante de este proyecto. El segundo proyecto que les muestro es este, que es muy distinto, porque esto ya es un proyecto, no es social, es un proyecto que requirió de investigación y implica la representación en 2 niveles, de México en Venecia en 2 niveles.
la curaduría, o sea, el ver cómo mostrar a México, y el diseño del pabellón también. Si algunos son seguidores de las redes, este proyecto también nos generó un montón de críticas, amigos, ahora ex amigos algunos, pero sí yo siempre siento que en México, no sé si en Monterrey, si puedo generalizar, pero en México, de parte de la arquitectura hay como muchísimo arquitecto que es más como combativo y les encanta ¿cómo diría? De modo elegante, grillar, ¿no? Entonces, bueno, que este proyecto no, en fin, no sé qué. Pero esto fue un concurso que se hizo, un concurso abierto, bajo esta consigna, ¿no? Este señor Rencoljas habla de que los pabellones nacionales iban a tener que mostrar durante este siglo de 1914 a 2014 cómo los distintos países absorbieron esa modernidad. Entonces nosotros, este fue un concurso también nacional abierto, se presentaron 40 propuestas y nosotros disparamos con un párrafo de Octavio Paz que habla justamente de la tradición y la modernidad, de esas dos fuerzas que siempre van, a veces combaten, se confrontan, otras veces se fusionan. Y le ponemos un nombre que también se lo robamos de un texto que es Condenados a ser modernos. Ese fue con el título que concursamos. Y básicamente el proyecto que se ponía se instala, está instalado ahora hasta noviembre, en la vieja estructura del Arsenal. Nosotros decimos que esto es la historia del Arsenal y todo, y entonces acá ponemos la historia de la modernidad más temprana, y después hay o sea, acá hubo que jugar en ese doble rol de curador y diseñador también, y nos aparecen estas líneas estructurales acá. Entonces nos pareció interesante como envolver las columnas, dejarlas del modo menos protagónico, y esto convertirlo en una pantalla luminosa donde se estuvieran proyectando permanentemente videos y fotografías de esa arquitectura moderna, ¿no? Y entonces obviamente que había que resolver aspectos dimensionales y todo. Esta es la lámina de presentación de cómo nosotros concursamos, y estos eran paneles recostados sobre el muro, y esto también entonces se recostaban sobre la historia, sobre estas paredes de la historia, y así un poco explicábamos el proyecto. Y explicábamos el proyecto de esta manera. Esta es la elipse que decíamos que iba a estar mostrando sutilmente desde el exterior, porque queríamos que la gente entrara, y entonces la gente entra y ve permanentemente un video que estuvimos elaborando nosotros durante mucho tiempo con gente. Y aquí ya está construido, entonces así se ve, y después la gente se queda atraído y entran y se ve de esta manera. Diseñamos bancos, diseñamos todo en muy poco tiempo también, peleando de vuelta con recursos económicos y de tiempo. Una experiencia fantástica con la cual estuvimos un mes en Venecia, que es recomendable, se lo recomiendo a todo el mundo, es algo muy interesante. Y llevamos todas estas piezas y representamos a México de esta manera. Fue un pabellón, como decía, que tuvo algunas críticas locales de gente que maneja bien los medios, pero tuvo muchísimos elogios en Venecia, y hasta el punto que estuvo en la lista de los finalistas para el León de Oro. Entonces nosotros quedamos muy contentos, muy satisfechos. Hay un video que lo estamos por montar ahora en la web, que es el video de todo esto, de todo lo que aparece aquí, que trabajamos con gente muy profesional durante mucho tiempo. El otro concurso que hicimos y estuvimos muy cerca también, que fue el Pabellón de Milán, fue casi simultáneo en el 2014 también, perdón por esto, fue que no nos pudimos poner de acuerdo con el proyector. Esto fue un concurso también para la feria que se va a hacer en Milán el próximo año, y México tiene un pabellón muy interesante, con 20 metros de ancho acá, como por 100 y tantos de profundidad. Hicimos un proyecto, nosotros me parece muy interesante, muy
definitivamente mejor que el que ganó el primer premio. Son esas cosas también misteriosas que a veces suceden, pero hay un proyecto que ganó que estuve tentado de traerlo, pero después dije no, porque mejor que tengan ustedes el ejercicio de buscarlos. Y era un proyecto muy interesante, nosotros nos gustó mucho, entrábamos por este sector, acá hay un parque, tiene un lote, un sitio fantástico, México, y entrábamos acá, subíamos una rampa y se daba todo lo que nosotros llamamos esta influencia de traer ideas de un proyecto a otro, se llamaba el mercado mexicano, porque veníamos también con esa influencia de, perdón, la consigna acá es energía para el planeta, feeding the planet, energy for life, ¿no? Entonces nosotros teníamos que generar algo alusivo a la alimentación mundial. Entonces poníamos todos los subprogramas duros acá y generábamos como una gran barra del mercado. Y entonces después uno recorría en horizontal y en vertical a través de rampas y así era como se desarrollaba el proyecto. Entonces era como lo resolvíamos a nivel estructural, con una estructura así de acero en términos, en triángulos. Y esta era la maqueta, que no pedían maqueta, la hicimos, fue un proyecto que nos gustó tanto que hicimos esta especie como retrospectiva y homenaje a este proyecto para la exposición de Berlín. Y esto era un poco la espacialidad que lográbamos. Todo esto estaba hecho por pallets, entonces también era alusivo al tema de la comida. Y generaba esta luz filtrada muy interesante. Este era un corte estructural que hacíamos así y estas eran las imágenes reales. En fin, esto también lo ganó el arquitecto López Guerra, también con una propuesta muy figurativa, es como un tamal, entonces eso era lo que parecía extraño, ¿no? Que en siglo XXI, 2015, México sea representado por un tamal, ¿no? Es como curioso, ¿no? Y entonces ese era el proyecto. Pero bueno, esto de aparentemente de perder concursos, yo siempre digo entre comillas, no se pierden, los concursos no se pierden nunca, los proyectos quedan, pero como estos hicimos muchísimos, ¿no? Esto fue un concurso que hicimos en Uruguay, que es un estadio, una arena, también que no sacamos nada. Esto fue un concurso que quedamos finalistas también por un edificio educativo, también en Montevideo, Uruguay. Este es otro concurso donde generamos una plaza pública dentro de un edificio, dentro de un banco, un proyecto que a mí me encantaba, de esos proyectos cuando uno termina un concurso y dice, no puede haber uno mejor que este, pero lamentablemente el jurado después piensa que otra cosa, ¿no? Pero aparentemente había otro mejor. Entonces, esta plaza que tenía una ruina histórica, todo daba hacia ahí, incluso los núcleos de circulación vertical estaban dando hacia esa plaza y se generaba esta vinculación también con la bahía y el puerto de Montevideo. Y esa era otra imagen. O esta otra, que es también, esta es la Plaza de Independencia en Montevideo, que viene a ser como el Zócalo en términos de plaza de espacio público más importante, donde lo que hacíamos era generar también una cinta y hacíamos como un rebatimiento de esta fachada, como un homenaje a ese edificio, o sea, así es como está, es una plaza muy triste ahora, y entonces nosotros hacíamos como un rebatimiento de esta fachada y la convertíamos en una fachada horizontal y se generaba como este juego, este diálogo entre horizontal y vertical. También este fue un proyecto, sí ahí quedamos como mención de honor, pero bueno, no se ganó. O este otro también que fue un concurso nacional por invitación en el Archivo General de la Nación de México, que es una vieja cárcel donde nosotros generábamos un nuevo concepto de edificio y hacíamos que lo que era antes el elemento mirador de donde estaban los guardias se convertía como en un símbolo de vida acristalado con proyectos sociales también y todos los brazos de las crujías también se convertían en piezas culturales. Y ahora viene, después de, yo siempre, o sea, en esto, volviendo al título de esta conferencia de pensar y hacer en la ciudad, yo siento que los concursos es parte de esa
ese pensar permanentemente, de esa discusión que nosotros tenemos a nivel de oficina. Tenemos una oficina donde somos 2 socios, 3 asociados y 20 arquitectos, y la verdad que en los concursos es cuando más nos peleamos, pero cuando más crecemos también como proyectistas, como arquitectos, como oficina, ¿no? Obviamente que el premio es cuando se construye, o sea, cuando nosotros logramos tener estas piezas construidas, es donde realmente se da como el clic final, ¿no? Y algo muy interesante. Pero también este clic se da gracias a todo eso que hay atrás, esa gimnasia, ese trabajar todos los días, y ese confrontar, en ese hacer y pensar, es confrontar teoría y práctica, ¿no? Y cuando hablo de esas dos cosas también hablo de cómo nosotros encaramos esto, que es la arquitectura, que es también pensar y tratar de hacer, pero en esto de estar en la oficina, pero a su vez ser profesores. O sea, creemos que nos volvemos mejores arquitectos siendo profesores y nos volvemos mejores profesores siendo arquitectos. Yo estoy convencido de eso y me parece que son 2 actividades que van juntas. Este es un edificio que nosotros tenemos en el sur de la ciudad. Se da un elemento muy interesante que es el segundo piso. Acuérdense, ¿quién puede decir algo interesante del segundo piso? Pero bueno, yo sí lo digo porque le da como... Este es mi camino que antes de la supervivencia del segundo piso que va directo a Santa Fe. Yo voy desde el sur de la ciudad a Santa Fe y tomaba esto. Y nosotros empezamos a hacer esta estructura y antes de empezar a forrarse, dije, wow, es un monstruo, esto si queda mal va a ser, pero un incendio, ¿no? Y logramos cambiar la piel por el protagonismo que tenía, justamente hablando de que del segundo piso se nos venía muy encima. Entonces es una piel de cristal que se hace transparente. Este es un recurso ya muy utilizado, lo utilizó Gehry en New York, o sea, no inventamos nada, simplemente que lo traemos y lo aplicamos a este edificio. Entonces se da la transparencia a la altura de la vista y después el serigrafiado se empieza a densificar hacia abajo y hacia arriba. Entonces es una pieza que, si bien resuelve el programa esencial que es tener la oficina, juega muy bien en un contexto urbano súper complejo, ¿no? Porque estas son las vistas que se tienen, ¿no? Y está muy deteriorado, hay mucho edificio protagónico y me parece que juega como en términos de neutralidad a pesar de la presencia que tiene por el sitio. Este es el proyecto que hoy comentaba, que el otro día me decían, ya no lo muestres más en Monterrey porque en realidad está muy bastardeado, me dijeron. Pero yo prefiero ni verlo y recordarlo como era, porque así fue una vez, estas son fotos reales, y que ya ni me cuenten cómo es, mejor. Pero así era un proyecto muy, muy sobrio, que decía, esto desde el 2013 estas fotos, y es muy interesante porque es un proyecto decía, del Seguro Social, con recursos muy, muy escasos y todo, y entonces hacíamos un bloque del lobby, digamos, del acceso y todo el bloque técnico aquí, y cae un muro aquí colgante de concreto blanco, y bueno, y entonces así se daba la vinculación. La otra pieza que me trae a Monterrey, me ha traído en los últimos meses mucho, Mira, que está haciendo Nuevo Sur aquí, es cliente mío hace ya tiempo. Y por ahí en la primera etapa nosotros trabajamos en el máster de la primera etapa y después hicimos un edificio que no se pudo construir porque sintieron que iba a quedar apretado. Y como premio consuelo nos dieron el acceso. Acá para el acceso había un proyecto de Legorreta, que bueno, que por suerte buscaron otra opción. Y entonces nosotros jugamos con una especie como de doble arco, ¿sí? De un arco rígido, de un arco más riguroso, que es este elemento estructural, y después de una pieza colgante que se desfasara y resolviera también el acceso peatonal. Esto es acceso vehicular y peatonal. Y esto, cuando mi socia me preguntaba por qué vas tanto a Monterrey, ¿no? En realidad yo decía que es que teníamos el proyecto más importante de esto. Aquí, o sea, en cada uno de estos edificios va a vivir
quizás cientos de personas o miles, pero acá van a pasar todos, ¿no? O sea, entonces sí es un proyecto que es el proyecto como más importante y todo. Entonces sí venía en una época como todas las semanas a supervisar, porque se hizo todo en acero y era una pieza muy, muy interesante, ¿no? Entonces, como dice acá, aquí pasan 10.000 residentes todos los días, o va a suceder. Entonces, esta es la ubicación, ¿sí? Y se entra a esta parte que ahora es bueno, todavía no se inaugura, ¿no? Va a ser centro comercial y hay proyectos de muchos arquitectos importantes de México. Y después hay una segunda etapa, nosotros estamos a cargo del... este iba a ser nuestro proyecto y ahora vamos a hacer una plaza acá nomás porque quedó demasiado apretado, pero hoy veníamos diciendo en el auto de que el cliente obviamente es desarrollador y quiere generar dinero para sus socios y todo, pero a su vez también hay, creo que una responsabilidad bastante interesante y hay como cierta recepción a ideas, es decir, cuidado, se densifica y todo, a tal punto que, por ejemplo, aquí, que había miles de metros cuadrados, no se hace y se genera otro espacio público-privado dentro de un fragmento de ciudad privado, ¿verdad? Y entonces sí, como hay ciertos cuidados y hay proyectos de Norten, el proyecto de aquí es de Javier Sánchez, desde donde estoy tomando Legorreta, y así es como se ve el arco. Y todo esto sigue hacia atrás, y entonces hacia atrás hay un nuevo master plan que nosotros somos los autores, pero no lo voy a mostrar ahora porque todavía se está haciendo, y van 2.100 viviendas nuevas, y a su vez vamos a desarrollar el próximo macrolote, porque acá son proyectos más grandes, de 400 y tantas viviendas. O sea que Monterrey está cambiando. Ustedes dirán después si es para bien o no. Entonces así es el proyecto como está planteado, y fue un elemento muy interesante de trabajar, porque son columnas en forma de estrella, pero ven la escala de este operario trabajando, y todo esto hubo que trabajarlo de un modo muy, muy interesante, ¿no? Y obviamente fascinado con este cerro fantástico que tienen ustedes y siempre sacando este tipo de fotos, ¿no? Y ahí va, ahora ya está todo cubierto y bueno, espero que siga guapo como se ve ahí. En piezas chicas, este es lo que estaba mostrando al principio. Este es un proyecto muy interesante, entre otras cosas porque, bueno, uno por el tema y dos por la historia. Es un proyecto que lo empecé en el 2000, es increíble, ¿no? Pero si ustedes ven, el tema es panteón. Obviamente el cliente son de esos únicos casos que no tiene apuro en ocupar, ¿no? Entonces se puede seguir esperando todavía y trabaja en esta esencia el proyecto, en que es una especie como de forma encerrada en sí misma, y de ese esquema pasamos a las escaleras en descenso y se genera esta pieza. Entonces un panteón familiar donde vamos bajando y se dan los urnarios y todo. Entonces se trabaja en estos niveles, es un proyecto que tiene 1050 acá por 350, es muy pequeño, y es una pieza en concreto con esta envolvente, y esto estamos empezando ahora a construirlo. Pero está abierto y el agua, digamos, cae, permea, y se da esta doble lectura asociada con esta obra fantástica que es el Panteón de Agripa en Roma, ¿verdad? Entonces es interesante también cuando esta producción magnífica que tenemos nos da esta diversidad y podamos jugar, operar, tratar, ¿no? Con un tema tan difícil que es el tema de la muerte, pero a su vez hacer estas conexiones de tierra-cielo, oscuridad, luz, en fin, y todos estos simbolismos. Ahora voy a mostrar una secuencia de 3 casos en los que en un mismo lugar nos toca hacer 2 proyectos. Son proyectos un poco ya de hace unos años, pero antes de venirme incluso a México, este es un proyecto y acá está el otro. Entonces este es el mar, es el río de la Plata, un poco más hacia acá está Punta del Este y otro poco más ya salimos y nos vamos a la frontera con Brasil. Pero es una zona también de muchos lagos artificiales. Entonces, este es la primera vista que yo tengo hace, como digo, 15 años atrás,
y me toca hacer un edificio también para un desarrollador de departamentos relativamente chicos, 150 metros, pero jugando a esta gran vista, de ahí son los dibujos estos ya un poco antiguos, y se daba entonces esta especie como de transparencia, de permeabilidad, y lo otro que cuando empezamos a construir se empieza a dar son los reflejos, ¿no? Se empieza a reflejar todo el edificio, ¿no? Entonces, siempre le decía a mis socios que había que tener cuidado porque un error se duplicaba, ¿no? Entonces había que andar con mucha atención. Y es un proyecto muy, yo lo veo como que es un proyecto de otra época mío, pero también siempre me gusta mostrar, me parece que es parte como de ser genuino con uno mismo, de mostrar cómo trabajaba antes. Acá se daba la permeabilidad hacia el lago y que se contraponía con eso. Y acá generábamos esto que se da una esquina como del lago y hacíamos esta especie como de sustracción. Y 15 años en arquitectura es mucho. Uno aprende, agarra ciertos ya vicios en los cuales, o ciertas maneras de actuar en las cuales uno se siente más cómodo y todo. Entonces, aquí se ve en esta foto las dos obras, esto que son 12 departamentos y esta otra que es una casa también desde hace mucho tiempo, pero que es un proyecto muy, muy interesante y que tiene también que ver con este diálogo de ciudad. ¿Por qué? Porque un cliente mío compra el mismo del Panteón, compró esta casa, ¿no? Y entonces él, que tenemos todavía una muy buena relación, me dice, arquitecto, venga que le quiero mostrar la casa fantástica que compré, ¿no? Entonces me lleva a ver esto y yo le decía, pero ¿dónde está la casa fantástica? Veo la casa, pero lo fantástico no lo logro entender, porque sí era malísima la casa. No había ventanas, ya no digamos iguales, ni alineadas, ¿no? Entonces le dije, mire doctor, acá lo que hay que hacer es ser radical, ¿no? O sea, no puede tener un lago acá enfrente y tener esta casa. El lago tiene mucha visibilidad, uno por respeto a los vecinos, no puede tener esta casa. Y dos, porque tiene que tener una cuestión franca, una relación franca con ese nuevo lago que usted compró. Entonces, la acción proyectual fue así, ¿no? Así, trabajaba mucho antes y me sigo reconociendo con estas cosas como drásticas, radicales. Así era la casa y entonces yo le dije, tenemos que hacer esto, algo nuevo. Él necesitaba más metros, yo necesitaba una fachada nueva y entonces dijimos, vamos a hacer así, le agregamos esto, todo un acople contundente y pasamos de esta imagen a esta imagen. Y bueno, lo genial que uno puede tener clientes que le acepten estas cosas y que después uno pueda seguir la relación, eso es lo más genial todavía. Entonces así quedó la nueva casa con una relación franca con ese contexto fantástico, que es un contexto urbano, pero como parte de la ciudad se da ese parque con lago y con esa permeabilidad así nueva y nuevos reflejos y todo. En el mismo tema, también un lugar, dos proyectos, pero ahora en México, que es también jugar con la ciudad pero a otra escala y más cuando se pone, que esto lo tuve que aprender de a poco en México y dándome también ciertos golpes con la cultura de México que me encanta, pero la voy aprendiendo día a día, ¿no? Digo, soy orgullosamente mexicano por elección, elegí ser mexicano. Me nacionalicé, estudié la historia de México, canté el himno en el examen que me tomaron, o sea que cumplí con todos los requisitos y soy feliz aquí. Y esto es San Ángel, Chimalistac se llama esto, San Ángel. Por aquí queda muy cerca la casa de Diego y Frida, por aquí abajo está la UNAM. Y aquí tenemos la suerte de hacer dos proyectos. Esto es Paseo del Río, que es un viejo río entubado, que es como un parque lineal fantástico. Yo tengo la suerte de vivir y trabajar aquí. Y entonces cuando hacemos, bueno, primero es mostrar lo que es el barrio, ¿no? Es un barrio histórico, calles empedradas, esta arquitectura, puentes del siglo XVI, estos son los puentes de ese río entubado, las capillas, y ahí es como se ve, ¿no? Hay una interacción con el verde, con lo natural muy, muy interesante. Entonces vamos a ver primero ese proyecto, que es GS Studio, es Gaeta Springal Studio, y también
de la misma manera como lo había hecho unos años atrás, dije, a ver, esta es la casa de Francisco Artigas, un maestro moderno fantástico. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en la casa de Uruguay, pero ahora, en lugar de hacerlo así, lo vamos a poner hacia arriba. Entonces necesitamos un taller y a la casa entonces le sumamos el taller arriba. Y se da esa adición y entonces nos iba a generar una arquitectura de este tipo y básicamente, y después en una segunda etapa, esto que es un terreno así como en Cuchilla, hay calles aquí, calles acá, le agregamos después, le hacemos una segunda adición, que es una recámara principal, y reducimos el patio. Pero no reducimos el patio, porque el patio que restamos aquí lo ponemos arriba y nos da como una pequeña plaza elevada. Entonces estos serían los esquemas, le sumamos en esa primera operación, esta operación es del 2004, y entonces nos genera esta arquitectura con esa permeabilidad, también esa transparencia, ese robarse el parque, ¿no? Y este es el segundo, ya el segundo volumen, producto de la operación que hicimos hace un año y poco, con la recámara principal dando un patio privado, y esto es la relación de la oficina, esta es nuestra oficina, nuestro taller, donde se da esta especie de interior-exterior permanente, pero muy intenso así, o sea, nosotros prácticamente no encendemos luces en el día, ¿no? Pero trabajamos mucho en la noche. Se da en la linterna, en la noche se da esta sensación también de linterna, trabajar con ese material, es un policarbonato, entonces en el día da esto neutro como metálico y en la noche da esa permeabilidad, ¿no? Así es como está ahora. Y entonces así era, o sea, no existía nada y apareció esto. Obviamente, como suele suceder en un barrio histórico, hay mucha gente que siente que esto no es arquitectura mexicana, siempre la famosa historia, ¿no? Esto no es arquitectura mexicana, siempre pregunto cuál es la arquitectura mexicana, ¿no? Entonces, peleas con el INA, con INBA, con todo, y varios enemigos, pero un amigo. Ese amigo, bueno, perdón, termino de mostrar esto, entonces así es como se da la relación de policarbonato y con el cristal de abajo. Y ese amigo es Mr. B, para no nombrarlo, ¿no? Entonces nos pide su casa a 2 cuadras de ahí. Y también es un terreno este es un actor y generamos este esquema, también da una glorieta, tiene como una presencia urbana muy interesante. Entonces nos adosamos a una de las colindancias y generamos un segundo bloque. Y este es como el croquis de esa época, y ese es el render de esa época también. Y entonces la planta es un esquema muy sencillo, se accede, cocina, comedor, sala, escalera y estacionamiento, subimos, primera recámara, subimos y una tercera recámara. Entonces es muy interesante que acá en 350 generamos una triple altura de 750. Entonces imagínense para un actor, con la componente histriónica que tienen, ¿no? De acá les habla a sus invitados. Entonces, antes de bajar aparecen bates y les habla aquí y todo. He ido a esas fiestas tan buenísimas. Y siempre cuento esta anécdota que es muy interesante para cambiar un poco la dinámica. De que un día estaba, imagínense, iba a hacer dirección de obra a 2 cuadras de mi casa, y entonces iba todos los días y estaba, es un proyecto que me gustaba mucho, muy, muy contento estaba. Y un día sale... viene por acá, estoy ahí, y viene Alex Lora, el rockero mexicano, ¿no? Imagínense, entonces, Alex, no sé qué, lo saluda, en fin, y todo. Soy arquitecto, estoy haciendo esta casa y todo. Yo le digo, ¿y tú no sé dónde vivís? Le digo, pero debieras de vivir en una casa como esta. Esta es una casa de un rockero, transparente, en fin, cambiando la cultura, todo. Dice, no como estas casas, ¿no? Que son de tías, de mi tía Mercedes, que va a misa, no sé, esa casa. ¿Vives por aquí? Sí, vivo aquí junto a tu tía, me dijo. Imagínense que nunca lo tuvimos de cliente de Alex Lora. Pero los rockeros de México viven en esas casas, o sea, sí hay algo que cambiar. Entonces, bueno, así fue quedando la casa y es todo en cristal, pero se dan estos parasoles que juegan un poco a proteger un poco la intimidad del propietario.
pero siempre juega con eso. Y después, estas cosas que la arquitectura nos da, ¿no? Las sorpresas de los reflejos, las sorpresas de los árboles que empiezan a generar reflejos, pero a generar sombras también. Este fue un cambio de proyecto que hicimos cuando vimos cómo estaba dando, esto iba a ser todo virado, dijimos, no, aquí tenemos que jugar con un plano más franco que reciba y dibuje todas estas sombras. Y se vale también, ¿no? que el contexto nos dé estos datos y vayamos ajustando el proyecto en virtud de lo que nos dice ese sitio. Y esta es la triple altura que decíamos. También convencimos al cliente como actor joven que en fin, no pusiera plafón, ¿no? De que estos materiales tan buenos como la losa acero que quedan expuestos. Y ahí es un muro de concreto también colgante, parecido al que habíamos hecho unos años antes. De acá es donde habla él. Voy a tener que sumar una foto con él hablando. Y esta es la triple altura, y también con esta relación de permeabilidad con el exterior. Entonces, así es como juega. Ahí está la casa de Alex Lora arriba. Acuérdense. Esta es una casa que estamos ahora terminando también, que uno de repente... O sea, este es el proyecto, en realidad es un proyecto muy grande. Son, como ven, 900 metros, pero a veces... El otro día fui a la obra y me quedé como obsesionado con este detalle, que es cómo hicimos unas ventanas bajas para marcar la volumetría, y eso es lo que se va a ver de toda la barranca. Esto es en las lomas, y me pareció como que era un detalle para obsesionarse y decirle al cliente que lo cuidara y que, en fin, que a veces sucede eso, ¿no? Que uno se clava con ciertas piezas y la otra vez justo estaba en la obra y me decía, pero ¿y el resto? Le digo, no, déjame enfocar en esto porque esto está interesantísimo, ¿no? Y este es un proyecto, este sí es un proyecto como súper querido. ¿Estamos bien, Nora? No, con mucha duda. Ok, bueno, voy a apurar. Este es un proyecto muy, muy querido también que se da en el 2003. Es un proyecto que yo siempre digo de supervivencia. ¿Por qué? Porque viene un cliente y me dice, Julio, tengo un súper terreno, pero no sé si comprarlo porque sale muy barato. Entonces, cuando lo voy a ver, la verdad, me pareció fantástico. Pero sucede que entonces le hago este esquema, le dije, eran 4 casas fantásticas, uno baja, sube, sigue, baja, sube. Es un terreno en pendiente, pero es muy interesante. Y entonces este terreno lo compra un poco con dudas, me hago su arquitecto, lo limpia y se queda sin terreno, lo limpia más, se queda más sin terreno, y cuando empieza a hacer la mecánica de suelos, ya la relación con este cliente ya era bastante mala. Pero tenemos fe en los proyectos y entonces dijimos, bueno, vamos a mostrarle cómo sería una secuencia de renders de esa época, estos renders tienen 10 años, de cómo podrían ser estas casas. Entonces decimos, son 2 piezas como de extrusión de perfiles de aluminio, con 2 cajitas de cristal que van a servir, acá son 1, 2, 3 casas, 4 casas, ¿no? Ese es el proyecto 4 casas. Aparecen 4 columnas, las pieles, las instalaciones y voilà. Entonces ahí tratamos de recuperar la relación con el cliente, hacemos los planos, o apoyamos en 4 columnas, dejamos todo esto de volado, entramos, cocheras, y aquí está la gran cañada, ¿no? La gran barranca. Y después una planta sencilla donde se da sala, comedor, cocina, en fin. Y subimos otro nivel más y tenemos recámara máster y dos recámaras secundarias. Son casas de 300 metros cada una, 350. Y estos ya son los planos ejecutivos y así fue quedando. Entonces estas son maquetas ahora nuevas, que es curiosísimo de este proyecto, ya llevamos 6 juegos de maquetas, uno para el proyecto, otro para la obra, y estas son la hicimos ahora para la exposición. Pero es un proyecto que lo queremos mucho, ¿no? Y es un proyecto de supervivencia porque de verdad en este momento tenía muy poco trabajo y si no me salía algo interesante me iba a volver a Uruguay, y salió este proyecto como mágico, entonces por eso siempre le tengo como un cariño especial. Y fue un proyecto muy publicado en el exterior, muy premiado también por la Bienal de México, y es como una casa puente. Algunos me dijeron por qué no le cambiaba el nombre de casa puente, porque hay un puente aquí que juega una relación así de diálogo muy interesante.
todo en los acero, toda estructura de acero, y se da ese diálogo, y entonces ahí va quedando, esto es proceso de construcción, cómo eran los renders, cómo va quedando. Es un proyecto aparte que tuvimos grandes discusiones con la comisión. ¿Por qué? Porque son estos barrios medios perversos, digo yo siempre, ¿no? Porque ponen reglas y dicen, no, esto tiene que ser de vuelta, ¿no? El diálogo, el famoso tema de la arquitectura mexicana. Entonces empiezan diciendo que tiene que tener techo inclinado, ¿no? Como que la arquitectura mexicana tiene que tener techo inclinado. Entonces lo hicimos inclinado, pero decían, no, pero no era de ese tipo de inclinado. Pero bueno, en fin. La doble altura de la sala, y así es como va quedando. Claro, porque decía, no, pero esto tiene que ser inclinado así, me decía el de la comisión. Le digo, pero este es así. Entonces, no había manera de llevarlo a referencias terminológicas, ¿no? Pero bueno, al final lo terminaron aceptando y así quedó. Créanme que es un proyecto que no les gusta mucho a los vecinos, pero a mí me encanta. Entonces así era el terreno, ¿sí? Y así fue después, y así quedó, o sea que hay que creer en la profesión, ¿sí? Cambiando de escala, de vuelta a un lugar, dos proyectos, aparece esto es un viejo proyecto que tenía una vieja desarrolladora que se llamaba Hixa, que en la crisis del 2008 quiebra, y entonces iban a ser 10 proyectos donde iba a estar Serrano, Bernardo Gómez Pimienta, Jardí, López Vaz y Calleja, SOM, Teodoro González de León, nosotros y Norten, ¿sí? Entonces era mi primer torre en México, estaba fascinado y justo viene la crisis. Yo dije, no puede ser, qué terrible. Pero bueno, aparece, esto es Santa Fe, ¿sí? Así es como se veía hace unos años, ahora ya está, este es el Centro Comercial Santa Fe. Primera línea, dando la autopista, este proyecto estamos hablando es la segunda línea que mira hacia el sur, es donde se termina la altura por ahora, nunca se sabe, pero teóricamente no hay más altura a partir de acá. Entonces es un proyecto, un sitio muy interesante. Mi cliente, cuando aparece la crisis, Hixa vende los terrenos y llama mi cliente a concurso de vuelta y hereda esta estructura y hereda este proyecto. No voy a decir de quién es, solo voy a decir el apellido. Jardí se llama el arquitecto. Entonces imagínense el proyecto ¿no? O sea, esto en cualquier escuela, ¿no? Accedemos acá, la sala esta, ¿no? Cuando recibe luz, no sé, ¿no? Un día. Pero bueno, el elevador de servicio dando acá, en fin. Entonces, el cliente nos llamaba a los distintos arquitectos que llamó y dijo, ¿se puede mejorar esto? Y todos decíamos al unísono, es imposible no mejorarlo, no, era tan malo que se mejoraba solo nomás. Entonces nuestra acción es compactar planta, ya tenía todas las pilas construidas, desafectamos 10 y nos quedamos solo con 15 de las 25. Obviamente nos iba a dar una planta muy regular, pero con esto generamos más aires entre las torres y más altura y el edificio iba a quedar como más esbelto, porque la normativa ahí habla de la huella en relación a la altura, 7 bat se llama. Y obviamente generaba una planta, muy irregular, ¿no? De que cualquiera la ve y dice, pero ¿qué estaban pensando cuando hicieron la estructura? Pero en realidad es un reproyecto, ¿no? Entonces después cuando hacemos la volumetría queremos hacer como cajas apiladas, como en realidad es una torre, y empezamos a hacer estas piezas, estos ejercicios, y después generamos ya el proyecto. El proyecto iba a ser entonces como una sucesión de cajas que iban girando, y entonces iba a quedar así, iba a ser la torre que iba a tener más altura de todo. Y así, hoy por hoy es así. Entonces esos son los renders, estas son las maquetas, y ahí ya está en obra. Es un proyecto también muy interesante porque se logró hacer en pocos años. Empezamos a trabajar en el 2011 en este proyecto y ya está casi terminándose. Esta es la relación que tiene hacia el sur. Aquí está el centro comercial. Y es una torre entonces de 150 metros, tiene 46 pisos. El segundo proyecto es para el mismo cliente, es Mistral, el otro se llama Siroco, tiene nombres de vientos y entonces por ahí estos argumentos que a veces tiene que dar uno a
a los clientes. En realidad queríamos establecer un movimiento y dijimos, pero que iba a ser un movimiento que iba a dar, acá gira y acá genera desplazamientos. A mí en lo personal me gusta más este proyecto, ya se está construyendo este segundo. Son 250 unidades aproximadamente por cada una de las torres. Y ahí va. Esta es una planta mucho más sencilla que se desfasa, se va desfasando y genera entonces ese movimiento que hay acá entre losas de concreto, entre cajas de concreto, que van a ser blanca, gris y negro, y en estas se generan entonces terrazas. Es un proyecto que a nivel comercial está funcionando muy bien, cosa que creo que nos viene bien a todos los arquitectos, ¿no? De que hay muchas veces que creen que lo complicado no da resultados comerciales, ¿no? Y esto no es complicado, en realidad tiene este desfasaje. Última obra es este proyecto que también es el proyecto hasta ahora más especial para nosotros, que es el Memorial a las Víctimas de la Violencia. Es un concurso que ganamos en el 2012, es un concurso abierto, muy polémico, un concurso boicoteado, y esto siempre lo digo, fue un concurso boicoteado. Yo en lo personal recibí 2 o 3 llamadas que no nos podíamos presentar, que no había que presentarse y todo, y por suerte hubieron 70 oficinas que no hicieron caso a esto, hicieron un concurso donde se presentaron 70 propuestas. Nosotros estábamos tan entusiasmados y estábamos tan en contra del boicot que presentamos 3 propuestas y ganamos primero y tercer premio. ¿Y qué sucede? Es un proyecto que creo que, haciendo la retrospectiva por mi parte y por parte de mi socia también, nos toca mucho por distintos temas. Siempre me gusta arrancar con esto porque cuando decimos que es el memorial, me gusta acordarme de esta imagen que es una arquitecta internacional que viene a verlo y toma esto, ¿no? Entonces yo siempre digo, ¿quién toma la foto a quién, ¿no? ¿Quién mira a quién? ¿Quién observa a quién? ¿Es ella que observa que es la primera lectura de estos gigantes o son estos gigantes que casi la miran a esta pequeña señora, ¿no? Y el memorial se trata de eso, se trata de ese diálogo entre piezas abstractas que quiere decir un montón de cosas, cada uno va y le pone las cosas que de acuerdo a sus historias le quiere poner, pero el proyecto para nosotros tuvo que ver con esto, en estas 7 etapas, asumir el concurso, la instancia del concurso, sensibilizarse con el tema, reconocer el sitio, idear la no violencia, construir, después de denunciar la no apertura, y después lo más importante, la apropiación de la gente de ese proyecto. Esta es la convocatoria, se hace con ciertas pautas dudosas. Si ven, el 3 de julio se abre el concurso y el 23 hay que registrarse y se entrega el 23 también. Entonces había 20 días para hacer ese concurso. Y entonces nosotros generamos 3 esquemas posibles de idear y muestro el tercer lugar, porque esta fue una de las ideas que a nosotros nos gustaba mucho. Esta es Avenida Reforma, esta es Anatole France, este es Periférico, aquí está Polanco. Para los que conocen, aquí está la cabeza de Colosio. Y aquí está el auditorio y aquí está Campo Marte. Entonces generamos un camino y hacíamos una pieza elevada, que era como una plaza hundida, ¿no? Una pieza de concreto así como flotada. Ese proyecto era muy interesante, generaba en la noche algo también interesante, como un efecto de flotado, de luz, de caja de luz, que darle luz al tema de la violencia, darle transparencia y todo esto. Y con este proyecto ganamos tercer premio. Después había otro proyecto muy interesante, que esta imagen, que es una imagen que a mí me impacta, es una foto que saqué del Popo, generamos una especie de volcán y entonces hacíamos un camino de Reforma y generamos entonces también algo parecido, pero era un volcán de luz. Pero aquí nos enterrábamos un poco y generamos esta pieza. Ese no tuvo suerte. Pero contando de todo lo que fueron los inputs de ese primer premio, de ese primer lugar, lo que hacemos es recorrer todos los memoriales. O sea, este es el memorial en el Tiergarten, en Berlín, para los gitanos víctimas del nazismo. Es el memorial para los homosexuales en Tiergarten también. Otro memorial también del Holocausto, que hace siluetas. Este es un memorial que yo hice para los detenidos desaparecidos hace 15 años atrás, detenidos desaparecidos de la dictadura en Uruguay. Y también un proyecto muy interesante que estuvimos trabajando para una Bienal de Sao Paulo, cuando nos invitaron a hacer un proyecto, fue
trabajar en Ciudad Juárez y hacer una costura entre las dos fronteras y generar piezas de arquitectura donde, lejos de separar, iban a unir y hacíamos como una especie de costura. Todos esos proyectos, digamos, esas ideas, esos antecedentes, vinieron a confluir y entonces nos situamos en el proyecto. Este es el terreno, es un terreno muy interesante, tiene 35 metros sobre Reforma y como unos 350 hacia Periférico. Está la ubicación aquí de Auditorio, o sea, tiene una ubicación muy central dentro de la ciudad. Y aquí empezamos la obra y nos encontramos con esto, los árboles por encima de todo. Y este es el concepto. O sea, en este recorrido de memoriales, este es Auschwitz que fuimos, y esto es el memorial de Berlín de Eisenman, que también tiene que ver con otro memorial que está en Venecia, que hace Carlos Scarpa para la Partisana también. Y fíjense cómo siempre hay ataduras, ligas entre los arquitectos, ¿no? Entonces este proyecto a mí en lo personal me gusta mucho y decíamos, ¿qué sucede si este proyecto lo dibujamos y en lugar de hacer bloques, porque como acá tenemos el bosque, vamos a ocupar las calles y dejamos como vacío lo que Eisenman llena? Entonces hacemos los muros como la construcción. Entonces decimos, si la memoria, la violencia es destrucción, ¿por qué no hacemos el antídoto, que es la construcción? Construimos muros y nos remitimos a este muro impresionante, implacable, terrible y fantástico a la vez, ¿no? Que separa pero une tierra-agua, une también a la gente, se encuentran ahí a hablar, se oxida igual que nosotros, ¿no? Nuestra piel tiene el paso del tiempo, recibe también textos, ¿verdad? Recibe mensajes de todo tipo. Y sucede lo mismo a miles de kilómetros en Berlín cuando el muro se cae y todo este muro se resignifica, ¿no? Y vean este muro cómo se resignifica con pinturas, con este charco de agua. Entonces decimos, ¿qué sucede si a este bosque, que es Chapultepec, le ponemos estos muros que son parte de nuestro archivo? ¿Sí? Entonces aparece el bosque de árboles, y aparece también el bosque de muros. Y de esa idea es donde partimos, y entonces hacemos un bosque de muros, una primer plaza de acceso, una secuencia, un espacio ceremonial y un bosque de muros. Y de eso se trata el proyecto. Esta es la planta del proyecto, es una planta que quiere tocar lo menos posible el terreno. Estas son las construcciones y estos son los renders del concurso. Son piezas de acero Corten, muros de 12 metros de altura, donde se generan ciertos espacios de agua, pero la fuerte de la propuesta fue en decir que estos muros iban a ser muros donde la gente iba a poder venir a escribir, iba a poner nombres, iba a poner leyendas, mensajes y todo. Hubo resistencia para eso, pero fue una batalla que ganamos diciendo que iba a ser el primer espacio en México donde la gente iba a poder expresarse. Esta es Reforma y este es el render de nocturno y este es el diurno. El acero Corten es un acero que oxida pero no corroe. Estas son las marcas, respetamos todos los árboles. Bueno, algunos hubo que sacrificar, pero eran pequeños, jóvenes. Y este es el acero Corten cuando llega a obra. Esta fue una obra que se hizo en menos de 3 meses, pero son 15.000 metros cuadrados, ¿no? Entonces, sí, 15.000 metros cuadrados. Y ahí estamos haciendo los cimientos, o sea, son muros, son bastidores metálicos en los cuales los forramos después con este acero Corten. Los paso rápido estos. También piezas que en los recursos escasos de tiempo, esto iban a ser precolados, asentados en arena y hubo que colar porque no daba el tiempo. Y este fue todo el proceso, ¿no? Ciertos muros están calados en acero con mensajes como estos, por ejemplo, algunos, bueno, con títulos, este es el título del proyecto, pero hay otros que tienen textos y mensajes de autores en tema de la violencia. De repente hay sorpresas como acero inoxidable donde uno se refleja y puede verse como posible víctima también. Y llegó un momento que esto, por toda la polémica, porque la gente decía que no había nombres y no se podía abrir, en fin, las organizaciones algunas se enfrentaron, ciertos intelectuales también
parte del boicot después también decían que no se podía abrir y todo esto. Y entonces nosotros empezamos, y esto tiene mucho que ver con la ciudad, fuimos parte también, generamos, provocamos un movimiento de decir cómo puede ser que esto no se abra, ¿no? Esto es ir en contra del derecho a la ciudad. Y hablamos de un espacio público no nato. Pero obviamente decíamos que se iba a abrir. Entonces hubo un montón de prensa, Carlos Puig, hablando en el... perdón, se me fue. Bueno, ok, no importa. En fin, como prensa a favor, prensa en contra, Javier Sicilia hablando de que no era un memorial a la violencia, sino un monumento a la violencia, ciertos colegas también hablando mal del proyecto. Y estas cosas siempre se dan cuando tiene uno un proyecto de mucha exposición, ¿no? El país internacional sopesa qué hacer. Tuvo 3 meses de obra, menos de 3 meses de obra y 4 meses cerrado. Carlos Puig, acá, hablando de que a la tragedia se le agrega el absurdo todavía y no se puede abrir. Y después llega el 5 de abril del 2013 y se inaugura este proyecto. Y este proyecto, en un momento que se iba a cortar esto, nosotros decidimos llenarlo de flores también, llamamos estudiantes, en fin, a Rigo le tocó ir a colgar flores y a pintar, en fin, había que aprovechar todos los recursos que teníamos para hacer ruido con esto y que esto no se desmantelara. En un momento se hablaba de que se iba a desmantelar este proyecto. Entonces ahí después aparecen las inauguraciones, Mr. Chong, y entonces empieza en el primer día, esto en YouTube aparece, primer día de memorial de la violencia, de las víctimas. Este fue el proyecto que tuvo más difusión de todos los proyectos arquitectónicos de México, según me cuentan. Y este es el proyecto ya terminado. El proyecto es un proyecto que nosotros llamamos, es un memorial vivo, porque va cambiando, estas piezas de acero corten van cambiando según la época, y entonces hay veces que están rojas, color sangre, otras veces no tanto, porque no hay tanta lluvia, y la gente empieza a escribir, y se empieza a reflejar, y se empieza a dar esta relación. Digo, como lo cuento, verán que es un proyecto muy querido, lo tuvimos que pelear mucho, fue un proyecto que nos hizo reír, llorar, pelearnos con gente, pero valió todo la pena, todo valió la pena. Se dan estas sombras, estos juegos de sombras, estos diálogos también ahora con mucho más fuerza entre el bosque, que era el que estaba, con estos elementos nuevos, que es el bosque de acero. Y se da también estas relaciones también, estos recortes con el cielo, con los reflejos. Y después se da la apropiación, que es la gente escribe con gis, entonces se empieza a dar todos estos testimonios. La gente, hay los contras de siempre dicen que no sirve porque después viene el agua y los borra, pero eso también permite que otros cientos, otros miles vuelvan a escribir y esto es un palimpsesto de nunca acabar. Pero a todo esto, a su vez, aparecieron, mientras ciertos intelectuales se dedicaban, no, esto no sirve porque no hay nombres, apareció en un momento, el 2 de octubre del año pasado, cuando el aniversario de la matanza de Tlatelolco, vean todos los dibujos que dan, ¿no? O sea, sí ha tenido como mucho éxito en ese sentido. Aparecieron jóvenes que, bueno, esto es un acto que se hizo, donde, se hizo... Aparecieron jóvenes, de esto estaba hablando, donde pegan estas placas, me llaman enseguida, arquitectos, están pegando esto, y yo le dije, es que es para eso, o sea, no se trata de quitarlo, al contrario. Y después de esto, que ya entonces hay miles de nombres, aparecieron estas otras, que estando ahora hace poco fuera de México aparecen estos otros textos, que son otros tantos miles de nombres, ¿no? Entonces es interesante cuando a veces los intelectuales se dedican o nos dedicamos a discutir cosas que después la gente viene a rebate. Mientras ustedes discuten si nombres o no nombres, nosotros vamos poniendo nuestras listas, ¿no? Y hoy está plagado de nombres, que era lo que se le reclamaba que no tenía.
El proyecto tiene un proyecto de luz muy interesante también, y entonces un proyecto que se puede vivir en la noche permanentemente, es un espacio público para la ciudad. Este es un espacio público que estaba bajo la administración de la Secretaría de Defensa Nacional, entonces tiene el primer mérito del proyecto de que se recuperan 15.000 metros para el espacio público. Y por último, son 5 minutos más y terminé. Es un video que se hizo con ciertos testimonios y todo, que me gustaría terminar la charla con esto, por favor. Los lugares más importantes de la ciudad están en el imaginario de todos los que vivimos aquí. Es un espacio que genera una significación en un punto de la ciudad, no hay un hecho que haya pasado, sino una realidad muy violenta que vive México. Bueno, y que sea como una especie de oasis o de pausa, ¿no? Para que uno pueda venir a pasear, ¿no? A pasear entre los árboles, entre espejos, entre muros que dicen cosas. Algo que ya empieza a suceder es que la gente escribe y va escribiendo siempre sobre el mismo lienzo, ¿no? Notablemente es una obra abierta a la participación ciudadana, a poner flores, pintar consignas, pintar pensamientos. Yo creo que eso es un gran antecedente y una obra abierta a la participación ciudadana. Abre las posibilidades a una nueva concepción, a una creación de identidad de una sociedad ya madura con sus espacios, y deja libre, eso me parece muy interesante, deja libre la interpretación al usuario. A mí me parece que este es un espacio que invita a pensar cómo vamos a resolver las cosas, qué tenemos que ver nosotros con esto, ¿no? Diálogo, preguntas y respuestas. No sé si tengan alguna
¿Algún comentario para el arquitecto? ¿Cuáles eran los argumentos en contra del proyecto? Básicamente eran tres. Número uno, que estaba hablando del Campo Marte. Número dos, que no había registro de nombres. Eran esas cosas, básicamente. Entonces dio toda una confrontación. Al principio estaban 4 agrupaciones unidas en esto. Y después Javier Sicilia decide, y Movimiento Carral decide unirse. Y no sé, empezar a dar esa confrontación. Pero yo creo que la propia historia del proyecto rebate todos los argumentos que hubieron. Porque el hecho de ser vecino de Campo Marte, el memorial es tan vecino de Campo Marte como lo es el auditorio, ¿no? Nadie deja ahí el auditorio porque estoy al lado de Campo Marte. Entonces, uno es el vecino oriente, otro es el vecino poniente, y no hay problema, ¿no? Pero lo que yo siempre digo es que a veces nosotros como que le exigimos mucho la arquitectura requiere de tiempo, ¿no? Entonces es un proyecto muy nuevo, se inaugura, todavía no se cumplen 2 años, el 5 de abril el próximo año son 2 años, y el memorial de Eisenman fue tremendamente discutido, lo sigue siendo todavía, y los memoriales de por sí son controversiales, ¿no? Es muy difícil que un memorial todo el mundo haga consenso. El memorial de Maya Lin de Washington, de los veteranos de Vietnam, una polémica tremenda, ¿no? Nosotros nos tocó estudiar mucho sobre el tema y nos contactamos con ellos y dijimos, este es un problema. No, por supuesto lo van a tener, es parte de, no se puede como entender para el fútbol que uno no le patente, ¿no? O sea, es parte de, ¿no? La controversia. Entonces, lo que nosotros hicimos fue como informarnos, entender que hay memoriales que no tienen nombre, ¿no? Pero este memorial es muy bueno porque sí va teniendo nombres y la gente lo va poniendo. Nosotros pusimos el soporte y el memorial lo hace la gente, más que nosotros hicimos el memorial. Hay que ponerle escaleritas para que la gente pueda pintar hasta arriba. Al rato va a estar todo lleno. Tenemos en el plan adosarle unas escaleritas como parte de la textura para que la gente termine de expresarse ahí. O como eventos puntuales. También puede ser traer andamios y que la gente lo haga y se retiren y todo. Así es. Está muy bueno. Toda la obra suya es muy aleccionadora y muy inspiradora, arquitecto. Yo creo que se funde entre el post-racionalismo y algo que va a ser atemporal por muchos años. Felicidades. Aunque yo sea argentino. Julio, buenas noches. Muy buena plática, muy buena reflexión. Nada más quiero hacerte una pregunta. Hubo muchas críticas por parte de medios, de autoridades, hasta de intelectuales, y cómo fue que todo eso se fue revirtiendo conforme fue progresando el proyecto. ¿Cuál es tu pensamiento con respecto a eso? O sea, yo soy gaita, ¿no? Mi abuela cada vez, yo siempre de joven me hablaba, era tipo muy reactivo, pero por suerte he tenido profesores que me han dicho que hay que darle tiempo a las cosas. Serrano la otra vez me dijo, a mí me han recibido críticas de todo tipo, deja que hablen, porque es parte de, y también está bueno recibir esas críticas, porque algunas pueden tener cierta asidero, ¿no? Pero en lo personal a veces me cuesta, de verdad. Con este proyecto aprendí mucho, porque se dijeron muchas cosas que desde mi punto de vista eran muy injustas con el proyecto, con la gente. O sea, nosotros en este proyecto, parte de los inputs fueron también tener contactos, entrevistas, reuniones con víctimas secuestrados, víctimas de trata de blancas. O sea, uno de los
los recorridos que hacíamos, y sale fotografiado ahí ellas, las chicas de espalda, eran chicas que habían sido secuestradas y violadas. Y eran todas chicas que nos hacían reflexiones, comentarios. Una vez vamos con todas estas chicas y iban en silencio, y siempre me gusta contar esta anécdota. Y cuando llegamos al espacio central de agua, les digo, bueno, ¿qué les pareció? Y nadie hablaba. Y entendí que nadie hablaba y lo podía respetar, pero de repente una chica dijo, no, ¿sabe qué pasa, arquitecto? Que al principio caminábamos y sentimos que, yo en lo personal sentí que todos los muros están acostados. Dice, no sé por qué lo hicieron así, pero me sentí muy violenta, me sentí violentada, protegida, como cuando me secuestraron y me hicieron todo lo que me hicieron. Pero cuando llegué al espacio central, que estos muros se levantaron, me sentí como rodeada por gigantes, igual que cuando mis padres me rescataron. Yo dije, wow, sí, la verdad que sí me quebró, me pareció impresionante que alguien pudiera poner ese sentimiento en algo que nosotros hicimos de proyecto. Entonces cuando uno lo cruza con el tema de las críticas y aparecen efectivamente todo el mundo, no, que no representa las críticas y todo, ¿cuántos saben de víctimas? ¿Cuántos saben de violencia? ¿Cuánto les ha pasado a ellos, entre ellos? ¿Cuánto les ha tocado este tema? Cuando hay gente que sí tiene un dolor real, legítimo, que pasó y todo, y se sienten identificados. Entonces, está bien que haya gente que no les guste, o que esto no les guste, o que estén identificados con Sicilia y crean que el memorial tiene que ser otra cosa. En fin, pero es el primer memorial, hasta ahora el único que hay en México, y ahí está, y creo que va a seguir estando. Entonces, creo que nosotros como arquitectos lo que tenemos que hacer cuando tenemos estos proyectos públicos y nos exponemos mucho, hay que aguantar. Y no salir enseguida al cruce. O sea, nosotros hacemos, otros se dedican a hablar. Bueno, buenas noches. Lo mío es como que más aparte. Quisiera saber su opinión sobre Monterrey, de que cómo ha evolucionado, no sé si ha visto cómo ha crecido, como, bueno, varias estructuras que han hecho. No sé qué opina, si es para bien, si ha ido para buen camino o la traza, no sé qué. Los crecimientos de las ciudades son como los crecimientos de la gente, ¿no? Se gana y se pierde, ¿no? O sea, yo crezco, se me cayó el pelo, antes tenía pelo, pero también uno va ganando otras cosas, otras sabidurías, otra experiencia, ¿no? Y me parece también que cuando uno crece, cuando una ciudad, un organismo vivo, como es la ciudad también, crece, lo puede hacer de modo desordenado, pero después está esa especie de balance, ¿no? de estas instancias, de estos foros, de la academia, de las universidades, de los colegios de arquitectos, que pueden estar diciendo esto no está haciendo bien, y se genera la polémica, la discusión, y creo que se tienen que exigir los verdaderos instrumentos para que las cosas se hagan bien. O sea, yo soy un convencido de que la obra pública tiene que darse por concurso público, ¿sí? No puede ser que porque mi amigo, mi sobrino, mi yerno, ¿no? Y me parece que eso no es que garantice 100% la mejor obra, pero sí nos da más garantías que la asignación directa. Entonces, en ese crecimiento que tiene Monterrey, yo siento que falta ese instrumento, falta el instrumento de hacer un llamado nacional o un llamado a Monterrey nada más, arquitectos regios, en fin, de Nuevo León, lo que sea, pero sí se tiene que dar esos instrumentos. Entonces, yo opino que en ese crecimiento, sobre todo el sector público, ese es el que más primero censuro, donde pongo el dedo, porque es el sector público que tiene la obligación de llamar, desde mi punto de vista, a concurso público. Después los privados sería deseable. Si no lo hacen, están en su derecho, son privados, ¿no? Pero los públicos, por supuesto. Entonces, los puentes de Monterrey debieran ser por concurso, ¿no? Y no pseudos Calatravas. Y las torres o estos proyectos urbanos que se están haciendo y que se llama a determinados arquitectos por currículum nada más, ¿por qué no darlo directamente, llevarlo a este instrumento, ¿no? Entonces, yo diría que me parece que hay que ser receptivo al crecimiento, esperar lo que sucede, pero también estar como muy atentos para hacer una crítica ajustada, dura, desde estas instancias, ¿no? De las instancias oficiales, formales, académicas, profesionistas, ¿no? Gracias.
Buenas noches. Yo quisiera felicitarte, arquitecto, por la charla, ha sido muy interesante. Una reflexión que yo te pediría y nos hicieras es, ¿qué es para ti hacer ciudad? Porque decías hace un momento al inicio de tu charla que te parecía quizás demasiado presuntuoso, ¿no? Pero sin embargo, quieras o no, estás haciendo ciudad, con tus obras, con tus aportaciones. Y el hecho de estar trabajando en la ciudad te genera también de alguna manera un compromiso. Yo siento como que hay un protagonismo muy claro en tus trabajos, incluso un cierto divorcio, si me atrevería, si me lo permites señalarlo, de ese contexto. Lo que hiciste, por ejemplo, ahí en las zonas históricas de la Ciudad de México, con esas estructuras tan interesantes, pero que parecieran descontextualizadas, me parece como muy casi desafiante, ¿no? Pareciera ser como decir, aquí está mi aportación a la ciudad. ¿Qué es entonces para ti la ciudad? ¿Es la suma de obras protagónicas y nos sale de dulce de chile y de manteca? ¿O debe haber una armonía en la ciudad? ¿Debe ser concebida esto bajo un plan maestro, como tú decías, para Nuevo Sur, donde hay o pretende haber una cierta armonía, o que cada quien haga lo que a buen saber y entender concibe la arquitectura a su muy particular estilo protagónico, como suma de aportaciones individuales y protagónicas? No sé si me explico. La idea es preguntarte qué es para ti entonces hacer ciudad. Ok, perfecto. No, agradezco la pregunta porque es un tema que me apasiona ese, ¿no? Porque cuando apareces, y agradezco incluso la expresión esta de dulce, chile y manteca, que siempre me parece interesante. O sea, yo creo que el respeto por el contexto, y lo diría así de un modo muy contundente, no es estilístico, ¿sí? El respeto por el contexto, como lo decía Mies, es en la relación con el contexto, en términos de permeabilidad, en términos de materialidad. Entonces la casa Farnsworth, ¿no?, de Mies, esa que establece una transparencia, es un objeto blanco en el medio de un paisaje, y tiene poco que ver con los chalets de esa época que se hacían en el bosque, ¿verdad? Pero sí tiene muchísimo que ver con el contexto, en la medida de que el paisaje entra, ¿sí?, se refleja, existe esa materialidad que da reflejos, duplica, triplica, refleja y genera entonces una empatía con ese contexto, pero en términos de materialidad y no estilístico. Entonces, yo por supuesto, si me dicen hay que ser contextualista, sí, pero historicista nunca, porque la arquitectura es un signo de época, y si hacemos la arquitectura como se hacía en los 80 o en los 70, yo creo que es una arquitectura que no tiende justamente a lo que decía el colega, a esa atemporalidad, a ese clasicismo, que creo que es importante. No estamos haciendo diseños gráficos, nosotros estamos haciendo piezas que nos van a trascender. O sea, nosotros vamos a vivir 70, 80, 90 años con suerte, y estas obras van a estar cientos de años, ¿no? ¿Sí? Y lamentablemente van a estar las buenas obras y van a estar las obras también malas, ¿no? Entonces, y esas muchas obras malas es por copia de, no, vamos a hacer, o sea, las discusiones que yo he tenido ahí con los del centro histórico también fueron terribles, ¿no? Porque me decían, no, pero arquitecto, vea los puentes. ¿Cómo voy a ver los puentes? O sea, veo los puentes, los disfruto, digo, wow, qué estructuras buenísimas del siglo XVI, pero vean cómo me he visto, yo me he visto como, y ando en un carro como de 2014, ergo, hacemos arquitectura acorde a cómo somos, ¿no? Entonces, arquitectura signo de época y contextualismo y ser respetuoso con el contexto a través de la materialidad, de las relaciones, de las proporciones, pero nunca a nivel estilístico. Yo quisiera agradecerte por toda esa exposición que tuviste, me parece muy interesante. Creo que la ciudad es una suma de un arte colectivo, y un arte colectivo es comunitario, para bien o para mal, y hasta la misma Torre Eiffel no era aceptada en un principio y ahora es parte de una definición, de un perfil perfectamente ubicado con París. Pero hasta Víctor Hugo firmó que aquello no era
exactamente como querían que hubiera sido, porque querían perpetuar a la ciudad de París como siempre, sin considerar que hay una evolución. Me parece que el desarrollo más interesante por el reto que presenta es el memorial. Cuando ves algo que es un monumento, pues es una memoria, pero el memorial es vivo. Y en esa vivencia, pues me parece que sí se logró un poco el objetivo. Lo que no me parece, y es una opinión muy personal, con todo el respeto que merecen lo que ustedes hicieron, son los materiales. Los materiales son muy deleznables. En medio de los árboles, una estructura, me parece que sí es muy rígido, no son seres humanos, no es un contexto natural, no es la naturaleza que está presente, sino es lo que la persona en nuestro medio, con materiales muy duros, están presentando. Que eso le sirva de muro, pues sí, pero puede ser un muro con otros materiales. Eso creo yo que es muy vivo, pero por otro lado, como que creo que los materiales sí son violentos, en mi opinión. Pero la intención en cuanto al espacio y a la integración y sobre todo a la exposición de esa vivencia lo hace ser realmente algo más vivenciable, que es la característica fundamental de ese proyecto, lo cual me parece muy interesante. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? ¿Sí? Sí. Acero Corten. Es el acero que utiliza, es el acero que utiliza Richard Serra. El óxido genera una pátina que lo protege de la corrosión. Entonces siempre está cambiando de color y es un acero perenne. Claro, pero queda fijo. Es que justamente cuando estábamos nosotros eligiendo el material que era concreto, acero, no sé qué, dijimos, no, es el acero es fantástico. Y cuando nos dijeron, después, cuando ganamos el concurso, no podía haber, no había acero corte en ese momento en México. Y Monterrey produce acero Corten. Y entonces dijeron, bueno, por ley no se puede comprar en Estados Unidos. Le dije, oigan, por ley esto no puede tener otro material que no sea ese, pues ya se habían hecho los bastidores y todo. Entonces peleamos ahí, cartas a presidencia, todo, y al final se terminó comprando en Estados Unidos, porque con todo el lío que había habido de la estela de luz, no se podían traer materiales de afuera porque iba a estar mal visto, ¿no? Pero, no sé, yo en lo personal es un material que voy, corroboro y me parece es un material muy noble, que tiene que ver mucho y sí, yo lo siento como que le da ese memorial vivo yo voy, qué sé yo, cada 2 semanas, cada 3 semanas, y siempre lo veo distinto, con colores distintos, y eso se me hace buenísimo. El memorial de Eisenman, que es el memorial que a mí más me gusta de los contemporáneos, no logra está intacto, nadie lo toca. No se puede subir uno a los muros, ¿no? Hubo una discusión tremenda porque no se podía grafitear, los arquitectos quisieron que se grafiteara y no lo permitieron. Entonces es un memorial que va congelado, que uno va y saca fotos y siempre tiene un juego plástico fantástico, importantísimo y todo, pero ojo, digo, es un super proyecto, digo, le gana solo en este aspecto, le gana en el aspecto de que es vivo y que hay una apropiación de la gente mucho mayor que el otro no se tiene. Mariano. Soy abogado y la pregunta es, ¿en algún momento tuviste tú la posibilidad de que la autoridad entrara a detener esta obra? ¿Está protegida esta obra? ¿Tiene algún respaldo para que la autoridad no pueda en un momento dado cambiar la estructura? Porque estás llevando a cabo algo que es una herida continua, permanente. La violencia no ha desaparecido, continuamos en un estado de guerra continua aunque nos digan que tenemos paz. Y entonces ese lugar yo creo que tiene mucho que reflejar el estatus y básicamente pues tú estás sufriendo la violencia continua, ¿no? Por haber creado
algo que está señalando una huella permanente en nuestra sociedad, y más en la frontera, ¿verdad? Por eso te felicito, es algo que debe señalarnos a nosotros, independientemente de los materiales, Te acordaste de la gente más agraviada que en este momento, aunque tuviste alguna experiencia con algunos, creo que no la has tenido con toda la verdadera experiencia de la gente que ha sufrido la violencia en México. Muchas gracias. Es como si siempre estuviera llorando. Creo que eso lo hace incomparable con otras cosas. Sí. Tiene su personalidad, tiene su automantenimiento y siempre estaría llorando. Sí, sí. Una vez, justamente por eso, justamente empieza a marcar el óxido y la mayoría de estos muros están sobre tierra, entonces cae la gota, digamos, de óxido y permea. Pero hay 2 o 3 que están sobre material. Entonces una vez me llama urgente el supervisor de la obra, que era político, pero no era era el que venía por presidencia, pro víctima era la dependencia, y entonces me dice, oye arquitecto, pero estos son las manchas, y yo le dije tal cual, estas son las lágrimas, pero las lágrimas de sangre, son lágrimas rojas, ahí tiene que quedar. Entonces, y ahí quedó él. Creo que había otra pregunta por aquí, ¿no? Buenas noches. Tengo entendido que tú participaste en lo que hizo la Escuela de Economía de Londres, del Urban Age. No, me hubiera encantado, pero no. Me encanta Urban Age, los estudios, todo, pero no he participado. Ah, bueno, mi duda era qué había pasado con eso, pero ok. Yo tengo una pregunta, si me permiten. Ahorita hablabas del contextualismo y me parece que en el caso de Santa Fe, al observar esas fotografías aéreas, es notable que manejas muy bien el contexto. El edificio se planta con mucha seguridad dentro de todo ese bosque de edificios de gran altura y tiene su propia identidad. Sin embargo, no vimos fotografías a escala del hombre, o sea, cómo el hombre percibe ese bosque que hablamos del edificio, y obviamente esa práctica urbana pues lleva una reglamentación donde los inversionistas quieren llegar a ciertos rendimientos, ¿no? Pero ¿cómo puede el arquitecto aterrizar todas esas ambiciones que son válidas por un lado, pero que no están tomando en cuenta a la persona? O sea, ¿cómo puede el arquitecto que tiene el papel y el lápiz enfrente de él para empezar a hacer un proyecto, conjugar eso y poder hacer algo dentro de un universo que te deja muy poco campo de acción, ¿no? Sí, o sea, yo creo que siempre tenemos como un margen de maniobra independiente de la obra, o por supuesto un espacio público como es el Memorial tiene mucho para trabajar y para uno poner la postura respecto a cómo tienen que ser los espacios públicos en la ciudad, por ejemplo. El concurso, en la base del concurso, toda la frontera de Anatole France, los 300 y tantos metros, por bases era un muro, se tenía que entrar al espacio público. Nuestro posicionamiento fue, esto tiene que ser un espacio público, estuvo por 30 años cerrado, tiene que estar abierto por todos sus bordes, ¿no? Entonces ahí, como arquitectos, uno tiene toda la fuerza para manejar eso y para pararse, digamos, y decirlo de este modo. Cuando uno va a trabajar con los privados, es otra historia, ¿cierto? Y cuando uno va a trabajar con los privados a un sector de la ciudad tan complejo, tan caótico, tan deficitario como es Santa Fe, en Ciudad de México, es más complicado todavía. Santa Fe arranca mal desde el momento que se planea, que no se dejan banquetas, no hay un espacio para el peatón ni nada, ¿no? Y después empieza a aparecer y a poblarse porque por algún
algunas razones de seguridad, sociales, aspiracionales y todo, Santa Fe empieza a ser un lugar codiciado para vivir, ¿verdad? Hay buenos servicios y todo, pero es una ciudad para el automóvil. Pero es cierto que aún así para el automóvil, podría ser para el automóvil y fantástico. San Diego es una ciudad para el automóvil y nos encanta San Diego, ¿verdad? Y tiene rinconcitos donde uno puede ir a caminar y todo, pero en Santa Fe no hay ni 10 metros cuadrados para ir a caminar. O sea, no puede andar uno en bicicleta. Yo viví unos meses ahí, dije, wow, no, esto no se puede. Ahora, vamos a la pregunta en concreto. ¿Cómo entonces manejarnos ahí? Nosotros, dentro de ese pequeño, reducido margen de maniobra que tenemos con el cliente, que nosotros le decimos, ok, tú vas a hacer metros cuadrados vendibles, o sea, siempre la relación, ¿y cuánto tengo de vendibles? ¿Y cuánto tengo de vendibles? Esa es la pregunta del cliente, ¿no? Ok, bien, vendibles, pero vamos a poner siempre, aunque sea un edificio privado, la dimensión colectiva, o sea, estas piezas que serán salón de usos múltiples, serán basamentos comerciales, o sea, no vamos a hacer un centro comunitario, pero por ejemplo, todo esto nosotros tenemos toda una cinta comercial a nivel peatón que se vive muy bien y se da esa dimensión colectiva en los términos de que un barrio como estos puede dar. Y la dimensión colectiva, el basamento, en lugar de poner el lobby en el piso 43 el salón o el salón de cartas, en fin, en el piso 43 lo hacemos a nivel de peatón, de manera de que la banqueta, ese espacio público, lo que es la calle y todo, que viene tan sacrificado, tan castigado, pueda siempre tener vida. Entonces, esa es como la pequeña y no tan pequeña, creo que, maniobra que se puede dar. Estas piezas, acá no hay contexto, no hay de lo que agarrarse, entonces obviamente uno tiene que ir a poner su marca como torre a nivel estilístico, ¿sí? Pero en donde nosotros jugamos con la dimensión colectiva es en los niveles bajos, y ahí creo que se puede jugar, o sea, con terrazas, plazas elevadas y todo. Y eso sumado a una revisión y un rediseño de Santa Fe a nivel urbano, yo creo que lo puede mejorar. Yo soy de los optimistas con Santa Fe. Yo creo que hay ahora mucha inversión que hace que la gente quiera, los desarrolladores tengan que invertir. O sea, este cliente de mis dos torres, este cliente mío de las dos torres, me está pidiendo un rediseño de toda Avenida Santa Fe, de 4 kilómetros, porque se lo quiere presentar a la delegación. La delegación le dará algo a cambio, ¿eh? No creo que sea por caritativo, ¿no? Pero lo cierto es que yo estoy haciendo ese proyecto a nivel, y entonces estoy haciendo banquetas más anchas, banquetas con iluminación, lugares donde uno puede andar en bicicleta y todo esto. Entonces lo dispara a algo que en realidad no es un fin último, pero no importa, el fin va a ser que vamos a tener, si esto se logra, un diseño de 5 kilómetros emblemático, modélico, que otros clientes podrán repetir. Entonces, yo soy optimista, no sé. Hay que ser optimista como arquitecto. Muy bien. Sí, la última pregunta. Bueno, admirable su atrevimiento y su trabajo. Yo tengo una pregunta ahorita que tocó el tema de Santa Fe, los complejos y los retos que ha tenido esta zona. Si lo vemos por el lado del Nuevo Sur, que usted participó en el proyecto en algunas etapas, pues, ¿qué consideraciones pudieron tener como complejo, o usted que proyectó el acceso, para todo esto que menciona, que el impacto que pueda tener un complejo pues tan voluminoso como es Nuevo Sur? Si bien lo menciona, 10,000 personas se van a acordar de usted al pasar por ahí, a lo mejor otros miles de tantos se van a acordar por el impacto que pueda tener ese complejo de una manera más negativa, ¿verdad? ¿Qué alcances tuvieron ustedes o qué consideraciones tuvieron para el impacto con la ciudad? Sí, ahí también hay que saber cuáles son los límites de uno, ¿no? O sea, nosotros trabajamos en todo lo que fue el master plan de la primera etapa, de muros hacia adentro. O sea, no había manera de poder, o sea, yo creo que la primera responsabilidad ahí a quien permite la normatividad para meter esa densidad tan grande ahí, ¿no? Entonces, cuando viene el cliente y te está pidiendo de que de muros hacia adentro hagas el proyecto, lo que se trata de hacer es que
las fronteras sean lo mejor posible, lo más permeable posible, que no sea un búnker esto y que sea un mundo distinto al de la ciudad. Y dentro de eso que va a ser un sector de la ciudad con cierta componente pública, porque hay todo un centro comercial y todo, ¿no? Se puede acceder con control, pero por eso dije así. Que tenga las escalas mejores a nivel peatonal, a nivel de vivencia, ¿no? O sea, el antecedente que hay acá es que el inversor, nosotros lo conocemos porque fue quien hizo Parques Polanco, que no me parece genial, pero me parece mejor que muchas otras experiencias, ¿no? Y entonces la idea era que de Parques Polanco, que digamos tiene muchos aciertos, no todos, esto todavía mejorara, ¿no? Y hay que empezar a verlo, ¿no? O sea, yo diría que sería atrevido si sigo hablando, no hay más que eso, ¿no? Hay de cuidar las escalas a nivel interno, de trabajar con seriedad, con profesionalismo. La gente que está trabajando ahí, los arquitectos que nos invitaron y los profesionales que están llevando adelante, yo de verdad siento que son de la gente más seria y más comprometida con ciertas cosas de la ciudad de la que he trabajado hasta ahora. Así que seamos optimistas también, ¿no? Bueno, pues mil gracias, Julio, por tu participación aquí en nuestro foro, por tus valiosas aportaciones. Creo que nos queda claro que tenemos que ser optimistas y también que necesitamos actuar un poquito más en la raíz, en la base de la reglamentación de las ciudades, porque al final del camino sí nos queda buen campo de acción, pero creo que para salvar espacios públicos y hacer una escala más sana para las ciudades, tal vez tendríamos que actuar más desde el fondo, ¿no? Y cuidar lo que decimos, de estar mejor informados y estar participando y apoyar al gobierno cuando está haciendo las cosas bien y también reclamarle cuando no lo está haciendo bien. Pues mil gracias y a nombre de la Academia Nacional de Arquitectura, Capítulo Monterrey, te queremos hacer esta entrega de recomendaciones. Bueno, a ustedes muchísimas gracias por la atención, perdón el tiempo, perdón los problemas técnicos y algo que me gusta terminar los cursos diciendo, que es que trabajemos con pasión, que está comprobado que quien trabaja con pasión vive más. Así que trabajemos con pasión. Agradecemos su presencia esta noche a todos los que hacen posible que el Capítulo Monterrey siga con su objetivo de conocer, dar a conocer y reconocer la buena arquitectura, en especial a los amigos de la Academia por su constante apoyo. Armstrong, Castel, Cemex, Desus, Domus Itálica, Pinturas Ocel, Solatub, Vidrios y Cristales Ontiveros, Aubit, Corev, Cubrelam, Organitec, Panel Rey y Shaw. Los invitamos a unirse a nuestras redes sociales y a visitar YouTube para consultar las sesiones. Nuestra próxima sesión será el 1 de septiembre. Tendremos como invitado al arquitecto Aurelio Nuño, siendo las 9:30 horas de la noche. Declaro concluida esta sesión. Muchas gracias y buenas noches.